Buenos días, buenos días en México, Latinoamérica, buenas tardes Europa. Nos da muchísima alegría estar reunidas el día de hoy en este webinar tan esperado con Mercedes Navarro Puerto, una gran maestra, compañera de camino y mujer admirable en su trabajo de investigación, su dedicación y su abrir luces, ventanas, puertas a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento y realmente Mercedes ha sido una guía maravillosa en nuestro camino. Tanto a Marisa Noriega, que está aquí, que la estoy viendo, ahí está acompañándonos. Marisa, puedes abrir tu micrófono y nos puede acompañar. Ella está recuperándose en el hospital en Madrid y mira, sí se pudo conectar, o sea que me da mucho gusto. Mm. Marisa, puedes abrir tu micrófono, Hola saludar, dar la Marisa, bienvenida. Creo que está congelado su imagen, pero bueno, Marisa nos acompaña desde allá, desde Madrid, y te damos un abrazo fuertísimo, Marisa, enviándote mucha muy energía fuerte, un para abrazo que muy te grande. para que te recuperes muy pronto y estés ya con nosotras en un poquito tiempo. Y bueno, pues estamos felices, Mercedes, de tenerte aquí en la presentación de este libro, que como yo le comentaba ahorita Mercedes, ha sido un libro, bueno, que me ha dado una luz a mí, principalmente en mi trabajo doctoral, pero que es un libro que se lo recomiendo ampliamente, un libro sencillo, un libro que verdaderamente abre un montón de tabús y de conocimientos que teníamos erróneos y que se llama Mitos Bíblicos Patriarcales, Estudio Crítico Feminista. Este libro yo lo he trabajado ahora con un grupo de mujeres y estamos felices leyéndolo, ya vamos bien avanzados, ya casi lo acabamos. ¿No? Y bueno, lo hemos disfrutado muchísimo. Algunas de las alumnas estarán aquí en este webinar, o sea que van a estar encantadas, Mercedes, de oírte personalmente todo lo que nos tengas que decir. Y bueno, pues para no Muchas perder gracias. tiempo y quitar tu tiempo que es tan valioso, Mercedes, voy a pasar a presentarte con este currículum tan pequeño que dice Mercedes Sí. Navarro Puerto, nació en Jerez, España, en 1951, es doctora en Teología y Psicología y licenciada en Ciencias Bíblicas. Ejerció la docencia de Antiguo Testamento y de Psicología y Religión en las facultades de Teología y de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Posteriormente ha sido profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2006 se dedica a la investigación y la escritura, siempre en perspectiva feminista. Sus últimas publicaciones en español son Los rostros bíblicos de María, en Verbo Divino, 1921, Mitos bíblicos patriarcales, que es la que estamos presentando ahora en Ediciones Cátedra en el 2022, o sea que es muy reciente, recorridos de Cristología Feminista con Milena Mariani en Trota en el 2023 y este libro, bueno, me urge comprarlo porque, bueno, tengo muchísimas ganas de ya tenerlo conmigo. Otro más es Recorridos de Cristología, no sé ya, y luego Pretérito Perfecto, 70 años cumplidos y 50 de vida religiosa en Verbo Divino 2023, este también es muy último y es en el que nos cuentas un poco pues todo tu recorrido de vida, que también, bueno, va a ser bien interesante leerlo y acercarnos más a ti a través de este texto, Mercedes. Y bueno, sin más, te doy la palabra, me da muchísimo gusto verte. Marisa, no sé si puedas prender tu micrófono antes que nada y que puedas darle la bienvenida a Istas. A ver si... Déjalo, vale con que se haga presente y te mandamos un beso muy grande y mis Perdona, mejores estaba deseos para apagado. ti. Ah, Sí, Muchísimas gracias, Mercedes. Estaba apagado, no había podido iniciarlo. Pues nada, yo también feliz de verte, aunque sea un momento, igual a Andrea, igual a quienes ya se han conectado. Les envío un inmenso abrazo, todo mi cariño y mis mejores deseos para igualmente, estas fiestas. ¿Eh? Y igualmente a ti. te queremos, Marisa. gracias. Un beso Y muy fuerte. seguimos, valga la redundancia, seguiremos siguiendo tus huellas, Sí, Mercedes. Claro que sí, gracias, Marisa. Un gracias. abrazo. Un Hasta abrazo Un pronto. fuerte. Ya no te abrazo. quito tiempo. Bye. Bye.
Pues mira, qué alegría, Mercedes. Pues con esto Sí, iniciamos. me alegro Adelante, te mucho. dejamos la palabra. Muy bien, pues nada, eh, voy a resumir el libro si es que se puede hacer algo así. En realidad es una conferencia y voy a dedicar la mayor parte al tema de Eva, pero luego también me voy a detener un poquito en Moisés y en el paso del mar, aunque eso será más breve, ¿no? Bien, comienzo con una pequeña introducción sobre el mito, ¿no? Un mito, simplificando mucho, es un relato antiguo sobre los aspectos y preguntas más importantes de la humanidad. Es una de las formas narrativas más antiguas relacionada con los símbolos, los arquetipos, los ritos, la poesía, el teatro. En su origen hallamos la pregunta y la búsqueda del sentido de la realidad y del misterio. En la Biblia encontramos poquísimos mitos, algunos repetidos con variaciones. Expresan el esfuerzo del pueblo por narrar las búsquedas y preguntas humanas fundamentales como otros pueblos. Los mitos se sitúan fuera del espacio y el tiempo, por eso no son históricos, como es el caso de los datos de la creación de Génesis del 1 al 3. La primera mujer llamada Eva y el primer varón llamado Adán no son personajes históricos como podrían serlo, por ejemplo, Moisés o Miriam. Los mitos sitúan los hechos alejados del mundo y de la humanidad. Sin embargo, los relatos míticos bíblicos se caracterizan precisamente por localizarse en la historia humana concreta, con un Dios que interviene en la vida del ser humano. Correlativamente, el ser humano solo puede encontrarse con Dios dentro de la historia y en relación con las personas. Empezamos con Eva. Eva es el mito por excelencia. Su historia es la de esas mujeres marcadas para siempre por alejarse de las convenciones sociales. Eva ha sido objeto de la calumnia que la ha marcado como la mujer de peor fama de la literatura mundial, acusada de traer el mal a la humanidad. Es muy difícil limpiar su nombre por más argumentos que empleemos. Su calumnia son las proyecciones misóginas del patriarcado. Ella es la tentadora que hace caer a los hombres con sus malas artes sexuales, la culpable del paraíso perdido. La pintura y la literatura han propagado esta distorsión ya desde los padres de la Iglesia. La Biblia se abre con 3 capítulos de talante mítico, pero casi toda la tradición cristiana ha leído y ha interpretado Génesis 1:3 o del 1 al 3 literalmente, como si fuera una crónica historia refrendada por Dios. Y así, estos hermosos e interesantes capítulos bíblicos han sido motivo de luchas sin sentido que todavía permanecen. Génesis 1, que narra la creación mediante un estilo literario, se ha usado como freno a la ciencia, enfrentando absurdamente a creacionistas con científicos. Génesis 2:3, que narra los orígenes de la humanidad con otra tradición, ha sido interpretado como argumento indiscutible de una antropología negativa. Génesis 3, del 1 al 7, malamente llamado relato de la caída, se ha leído y entendido como prueba irrefutable de la maldad originaria de toda mujer, debido a su natural inferioridad al varón, al que por orden divina debe de estar sometida. El daño infligido a la humanidad y a las mujeres en particular es inconmensurable. La bíblica Eva es para el cristianismo lo que Pandora era para el mundo clásico. Cuando se habla de Eva, no se suele distinguir entre los dos relatos de la creación, pero es importante hacerlo. Génesis 1 no propone nombre a la mujer
ni al varón, pues forman parte de un todo bello y bueno, según la palabra divina, y son propuestos como culmen del mundo surgido de ella, de esa palabra. Esta mujer, por supuesto, no es la Eva del capítulo 3, aunque se encuentra en el mismo contexto de creación. El desarrollo de los pasos en Génesis 1, 27, 29 es interesante. Comienza con lo general indiferenciado, como ha hecho con otras etapas de la creación, el Adán que se deriva de la tierra llamada Adamá, que podríamos traducir como el terrícola, el que sale de la tierra. Enseguida el narrador dice, a imagen de Elohim lo creó, y subraya la igualdad indiferenciada, porque lo es neutro, y termina con la distinción por sexos, que equivale a la distinción por especie de los seres vivos previamente creados, añadiendo ya el plural inclusivo, los creó. Los términos empleados para hablar de esta distinción son sacar, macho, y nekebá, hembra. Sacar hace alusión a algo puntiagudo y nekebá sugiere algo convexo, centrando los términos en las diferencias sexogenitales. El texto dice, macho y hembra los creó. El narrador, en resumen, propone un primer momento de igualdad indiferenciada con los terrestres, los humanos, y otro posterior de diferencia sexual. La igualdad fundamenta la diferencia y no se habla de jerarquía. Por eso las traducciones que sustituyen en Génesis 1:27 macho y hembra por hombre y mujer no se atienen al texto. El capítulo 2 comienza con imágenes antropomórficas de una divinidad que modela con sus manos y sopla las narices del terrícola en su boca. En Génesis 1, Elohim crea con su palabra, pero ahora se vale de su propio cuerpo usando la tierra o Adamá, perdón, mediante la imagen de un alfarero. Con la tierra o Adamá forma el terrícola, pues en Adán resuena la Adamá. Este Adán terrícola, repito, es un ser indiferenciado, sin sexo ni nombre propio, que es una especie de embrión en sus primeras fases, por así decirlo, antes del tercer mes que ya se ve el sexo, ¿verdad? Al recibir el aliento divino, el terrícola ya puede respirar de forma autónoma, convirtiéndose en un ser vivo o nefes hayá. La narración se vale de imágenes gráficas y vivaces para expresar la semejanza entre este ser humano y Dios. Esta imagen divina ya está presente en mitos de origen del entorno mesopotámico y babilonio. El mito avanza cuando este Adán indiferenciado no encuentra en su entorno, en un entorno de naturaleza vegetal y animal, un semejante. La diferencia sexual ya está creada, de modo que el narrador, o sea, está creada desde el capítulo 1, de modo que el narrador ahora se va a detener, digamos, en la asignación del género al sexo. En su contexto seguramente sexo y género estarían superpuestos e identificados. Este proceso es una grieta en el sistema, porque hoy sabemos que el género se construye socialmente sobre la diferencia de los sexos. El texto dice enseguida que Dios unió al Adán en la inconsciencia, en un sueño profundo. Ahora avanza más en la técnica y usa el cuerpo del terrícola y la selá, que puede significar costado, seno o costilla.
Con ella forma a la mujer. Las traducciones han elegido costilla entre los tres sentidos, costado, seno, costilla. ¿Por qué? Porque es el significado menos afectado por la diferencia sexual, por lo cual no es nada inocente. Los dos primeros significados, costado y seno, evocan el cuerpo de una hembra, mientras que costilla es indistinto y muy apropiado para la interpretación del conjunto androcéntrico y patriarcal, evitando así la conexión con mitos del entorno que proponen a una hembra como el origen de la humanidad. Enseguida, Yahvé Elohim presenta a la Isá, o mujer, al Adán, o terrícola. El narrador dice que el Adán reacciona ante ella exclamando: esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La relación implícita en esta presentación transforma al humano genérico, al terrícola, en un varón frente a la mujer. A partir de ahora, al nombrar al Adán, el lector o la lectora debe leer varón. La exclamación del varón ante la mujer tiene dos partes. La primera, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne, supone un reconocimiento de la semejanza al subrayar que son de la misma especie, es decir, ni vegetal ni animal. Es un reconocimiento en espejo propio del proceso evolutivo, el que se ve en los niños. El varón descubre que la mujer es como él, tomándose él como punto de referencia. La expresión hueso de mis huesos, carne de mi carne se usa en la Biblia para hablar de lo propio frente a lo ajeno y de lo semejante ante lo diferente. Aquí lo que se acentúa es la identidad de especie. La segunda frase, a esta se la llamará varona, Isá, porque del varón is ha sido tomada esta. Lo que hace es usar el parecido fonético de los términos hebreos is e isá en un juego de palabras. Puesto que casi todo el pueblo era analfabeto, el texto bíblico tenía en cuenta a los oyentes de todas las edades, y estos escuchaban el parecido de sonidos entre is e isá, que refuerza la semejanza y la pertenencia a lo humano en la diferencia de los géneros, varón, mujer. Algunas traducciones al español traducen is e isá como varón, varona. Pero esta frase no es inocente y la recepción la ha entendido como el puntal del patriarcado, desconectada y aislada de la primera parte. Lo irónico es que, pese al parecido de las palabras, como si el nombre de la mujer fuera el femenino de varón, los términos no tienen la misma etimología, eso es lo irónico. Quien escucha el texto percibe primero la semejanza en tres niveles cada vez más afinados. Adamá, tierra, Adam, terrícola. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Is e Isá. Es irónico también que el varón invierta el proceso. De acuerdo con la lógica de la semejanza fonética, tendría que decir, porque el is viene de la Isá, como el Adán viene de la Adamá, pero lo hace al revés, en ese permanente intento patriarcal de justificar la semejanza y la diferencia, colocándose en el lugar del referente, del portador de la palabra. El varón dice que la varona ha sido tomada del is, pero claro, el oyente ha escuchado que la mujer no ha sido tomada de ninguna parte, sino construida por Yahvé Elohim a partir de una parte del cuerpo inconsciente del humano genérico o terrícola. Estos equívocos entre el humano genérico, el varón, la relación entre los géneros, son explicables
en textos antiguos de trasfondos míticos. Son relatos comprimidos cuyo sentido debe ser desarrollado. Lo dañino es haberlo utilizado como un pilar cultural y religioso del patriarcado para legitimar la sumisión de las mujeres a los hombres y apoyar la supuesta inferior humanidad de ellas. Génesis 2:25 parece romper el flujo de la narración. Propone una finalidad a la división de sexo y género. Por eso dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se convertirán en una carne sola. Esta frase choca con los hábitos de la cultura judía y en general con la cristiana. El texto dice que es el varón y no la mujer quien abandona a sus progenitores. Lo importante es que orienta la diferencia de los géneros a la institución matrimonial familiar, cuyo objetivo es la procreación de los humanos. Lo dicho en Génesis 1, lo de crecer y multiplicar, aquí es más complejo y rico. En Génesis 3, del 1 al 7, el narrador propone un proceso condensado de maduración humana protagonizado por la mujer. En él hay elementos míticos compartidos por otras culturas del entorno bíblico. El árbol del conocer bien mal, la serpiente, el acceso al conocimiento, la curiosidad humana, la libertad de opción, la mortalidad. Ha sido nefasto para toda la cultura occidental que el texto se haya leído en una clave simplista, maniquea y reduccionista, proyectando en el personaje de la primera mujer la misoginia que nos ha privado de un referente básico para la maduración humana. A todos, pero sin duda particularísimamente a las niñas y mujeres. La recién creada varona ve ante sí un desafío en el que se juega su condición de sujeto de pensamiento, de palabra y de acción, representando a lo humano. Dios, en el capítulo 2, permite a los humanos comer de todos los árboles del jardín, pero no del árbol del conocer bien mal, o sea, del árbol del conocimiento diferenciado. Permisión, prohibición, es un binomio que forma parte del desarrollo humano. Permitir, prohibir, son las primeras leyes que recibimos. En los primeros estadios de la evolución, estas leyes deben ser claras y las criaturas no necesitan razones, porque a sus cerebros les falta maduración. Necesitan advertencias de las consecuencias de cumplir los mandatos o de transgredir las prohibiciones, poniendo límites a la omnipotencia infantil para que emerja un yo sano. El estadio del razonamiento, que llamamos los psicólogos de las operaciones formales, llegará después. Pues bien, en Génesis 2 tenemos algo parecido. La autoridad divina permite y prohíbe claramente sin dar razones, pero señalando las consecuencias de la transgresión de la prohibición. Si coméis del árbol del conocer el bien y el mal, moriréis sin remedio. La prohibición es clara y contundente, pero no reversible. No dice, pero si no coméis, viviréis para siempre. La trampa reside en que el oyente o la oyente de la transgresión y sus consecuencias da por supuesta la reversibilidad, de forma que optar por obedecer o transgredir tiene consecuencias de largo alcance sobre la cualidad de la vida. El foco está aparentemente en el vivir o no vivir para siempre, aunque el texto no lo dice. El mito relaciona este dilema con la incorporación, el comer, del conocer bien y mal, que es un modo poético de hablar del conocimiento total de la realidad
referido a la vida. En la Biblia, el conocimiento se refiere a toda la experiencia, no solo al conocimiento racional. La protagonista del episodio es la mujer, pero el narrador hace que la serpiente le hable utilizando el dual, o sea, no el singular ni tampoco el plural, sino el dual, que es una forma arcaica de plural. De forma que la considera representante de lo humano, o sea, como si hablara por el varón y por ella. Los humanos están desnudos sin avergonzarse, y la serpiente es sobre todo astuta. Y el narrador juega con la semejanza fonética entre desnudez y astucia para que el público oyente las relacione. La astucia será la herramienta de la serpiente en su diálogo con la mujer, pues el mito propone a una serpiente que habla. Ella y la mujer hablan sobre Yahvé Elohim, de lo que ha dicho, de lo que ha querido decir, etc. Las dos interlocutoras dialogan intentando interpretar cada palabra de la autoridad, de la divinidad, sobre la prohibición. La serpiente atribuye intenciones a Dios que no han aparecido en el texto y juega con la verdad de lo dicho y las posibilidades de lo no dicho. Asegura que aunque coman del árbol, no morirán y juega con el supuesto de lo no dicho en la prohibición de Yahvé Elohim. Cuando dice la serpiente sobre Dios que sabe que si coméis del árbol del conocer bien mal seréis como dioses, no miente. Son semejantes a Dios, pero tergiversa sutilmente las palabras divinas. Sospecha de las buenas intenciones de la divinidad sobre los humanos y deja entrever unos celos por las posibilidades de ellos, pues se guarda información para tenerlos sometidos. Siembra la duda en la mujer y acrecienta en los humanos el deseo de vivir para siempre. La duda aparece ligada a la curiosidad y al deseo de conocimiento de la mujer. Vio el fruto del árbol, que era agradable a la vista y apetecible para adquirir sabiduría. La mujer desea incorporar el conocimiento y con él quiere la prerrogativa de vivir sin límite, pues ahora cree que la prohibición es reversible. Esta escena es fundamental en el desarrollo de lo humano, porque introduce un escenario de libertad. Que la prohibición sea reversible o no lo sea, no es tan importante como creer que lo es. La idea de que se barajan dos opciones es lo que permite que la mujer pueda elegir y por ello que pueda ejercer por primera vez su libertad. El responsable último, en definitiva, es Yahvé Elohim, que ha expresado su prohibición con la suficiente apertura como para suscitar duda, discernimiento, supuesto, o sea, espacio de libertad. Uno de los objetivos del mito es dar cuenta de la mortalidad de la especie humana y la narración indica que esa mortalidad acarrea capacidades y responsabilidades. Claro, resultaría cruel que cuando las capacidades ya están a punto, están madurando y están a punto, Yahvé de pronto impidiera que los humanos fueran libres, autónomos. Si los ha preparado para eso. El resto de la creación era autónoma, pero no era libre. Libres, dice el texto, solo pueden serlo los humanos. Pero ¿cómo se ejerce la libertad de hecho si no existen opciones? La serpiente tiene razón al informar a la mujer de que Dios no le ha informado de todo. La información es poder y capacidad de influencia. En ese momento entran en juego capacidades nuevas, además de esas, la curiosidad, el deseo, la duda, el discernimiento, las opciones, la posibilidad de elegir, la posibilidad de decidir,
Esta libertad se ejerce cuando la mujer opta y actúa, es decir, cuando transgrede. Aquí la transgresión no es un pecado, porque el término concreto es utilizado por primera vez en 4:1:16, 1 del 1 al 16, en el contexto de la violencia y el asesinato de Caín a Abel. La mujer pasa a la acción después de experimentar todo este proceso complejo y ella decide y actúa. La Isá come en primera persona del singular y da de comer a Liz. En ese momento, dice el texto, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. La incorporación del conocimiento cambia en ello la percepción de la realidad, comenzando por la desnudez. Esta conciencia de la desnudez ante el otro suele entenderse como una especie de pudor sexual. Sin excluir esta dimensión, el relato indica un sentido más global, porque la desnudez se relaciona en la Biblia hebrea con la percepción de la propia vulnerabilidad. Hay relatos que la mencionan en el contexto, por ejemplo, del sometimiento de los vencidos en una batalla. Aquí la percepción de la desnudez es la primera manifestación de la conciencia de la condición mortal. Es el distanciamiento progresivo de la omnipotencia infantil. Es un distanciamiento evolutivo de la omnipotencia, que suele ir acompañada de certezas y creencias, como por ejemplo la propia invulnerabilidad. Este episodio solo nombra a Dios como Yahvé, y esto tiene una razón, como vamos a ver cuando trate del nombre de Eva. En la escena siguiente, Yahvé Elohim pide cuenta de sus actos primero al varón y luego a la mujer. Lo hace separadamente, pero no pregunta lo mismo a cada uno, aunque quiere que los dos se responsabilicen de la transgresión. El proceso de desarrollo de la libertad y la autonomía sigue su curso, pues la libertad conlleva la responsabilidad, es decir, asumir la decisión, la acción y sus consecuencias. Dios no lanza rayos y truenos para castigar la transgresión de los humanos. No, solo les hace preguntas. Según el narrador, pregunta al varón dónde está. Y el varón le responde que se ha escondido porque está desnudo. A lo que Dios responde, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Y el varón responde que la mujer le dio del fruto y él comió. El varón, según el relato, no miente, pero no asume su responsabilidad, sino que se parapeta en la acción inicial de la mujer. Cuando Dios pregunta a la mujer, le dice, ¿por qué has hecho esto? A lo que ella responde, la serpiente me engañó y comí. La pregunta referida a los hechos se la hace Dios a la mujer. Al pedirle razón de sus actos, la trata como sujeto capaz de decidir, de elegir y de actuar responsablemente. Las preguntas al varón no son exculpatorias. Según se deduce, el relato hace recaer lo que define a lo humano más sobre la mujer que sobre el varón. El interrogatorio por separado indica además que Dios considera a cada uno humano completo. Nada de complementar, no, humano completo. El castigo a los humanos, según los roles sexuales, hay que verlo socialmente contextualizado. Sabemos que este tipo de relatos míticos quieren también dar razón de la realidad, en este caso de los humanos iguales pero diferenciados. El reparto de roles se entiende mejor mirando la capacidad generativa de las mujeres. En las palabras de Dios a la mujer hay una frase interpretada interesadamente contra las mujeres y como legitimación del patriarcado. En casi todas las Biblias se lee,
tu deseo tenderá a tu hombre, y él te dominará. Así traducida, la frase coloca al hombre por encima de la mujer en un extraño juego entre ella y el deseo. Al pie de la letra, como frase normativa y performativa, se basta y se sobra para instaurar el patriarcado. La parte relativa al deseo es clara y además acorde con el reparto de roles, pues a la mujer se le asigna la función procreadora. Pero la segunda no tiene sentido en el contexto. La traducción habitual, ¿qué hace? Pues que une el deseo sexual de la mujer al varón con el dominio de éste sobre ella. El problema está en el verbo mashal, que las Biblias traducen por dominar. Pero este verbo tiene 3 significados según el contexto en el que esté. Significa ejercer dominio sobre, burlarse de, y por último, ser igual a o ser como. Nuestro contexto excluye burlarse de, no va. Y de los otros, las traducciones eligen el primero en lugar del tercero, aunque no case con un contexto en el que nada justifica la jerarquía en las relaciones de los humanos. En cambio, el tercer significado sí que concuerda con el deseo divino de crear a otro ser humano que le esté enfrente. Con este significado, la frase quedaría así, literalmente. A tu is irá tu deseo, y él será igual contigo o a ti. Que en una traducción libre, ¿verdad? Sería, tu deseo tenderá a tu hombre y el suyo tenderá a ti. En coherencia con el relato y con la igualdad básica de los humanos ya desde el capítulo 1. En Génesis 3:20, después de las palabras divinas al varón, el narrador informa de que Elís llamó Jadbá a su Isá por ser madre de todos los que viven. A partir de este momento, la mujer se llama Jadbá, Eva. Ahora sí tenemos a la pareja original, Adán y Eva. Adán y Jadbá. El Adán conserva su referencia a la tierra, como le ha recordado Dios en sus últimas palabras, ¿eh? Cuando le da el rol de la tierra, etc. Y la Jadbá evoca su capacidad de procreación con una peculiaridad, que el tetragrama, Yahvé, el verbo ser o llegar a ser, Hayá, el verbo y sustantivo vivir y vida, Hayá también, y el nombre que el varón impone a su mujer, Jadbá, se parecen fonéticamente. Estas palabras tienen relación entre sí, pero ¿cuál? Jadbá es un sustantivo adjetivado de la raíz fenicio-cananea Hut, que se escribe HWT, que significa algo vivo y vitalidad. Durante la redacción del Génesis, en esa época, eran fácilmente intercambiables las letras Bau, la W, y la Yod, la Y. Aunque la raíz alude a la vida, si se cambia la W por la Yod, por la I, el parecido con la raíz verbal hayá, que es un verbo de identidad, el verbo ser, es sorprendente, como también su semejanza fonética con Yahvé, el tetragrama. En la segunda parte del verso 20 hay un predominio fonético de esta raíz, el verbo y el adjetivo viviente. Todo ello nos lleva a considerar la posibilidad de relacionar Dios como Yahvé y mujer como Jadbá. Dios Yahvé es poseedor de la vida sin muerte y creador de la vida humana como vida mortal y finita. La mujer Jadbá es poseedora de esa vida donada por Dios finita, pero además capaz de generarla participando de la condición creadora divina.
vida para siempre, sin muerte, y vida continuada, con muerte, para posibilitar la cadena de la sucesión. La relación entre los nombres puede entenderse desde la semejanza, como en Génesis 1:27. Hagamos al Adán a nuestra imagen y semejanza, y también desde la diferencia. El mito además guarda relación con otros mitos externos. En la antigua Babilonia se solía asignar a las diosas madre la creación del hombre. Nintu, que forma parte del mito de Atrahasis, es considerada señora de todos los dioses. A Ishtar, la diosa guerrera del amor y de la fecundidad, se le atribuye la curiosidad por saber. El mito mesopotámico de Gilgamesh, a su vez, exalta la sabiduría de dos cortesanas, una relacionada con la cultura, la ética y la religión, y otra relacionada con la sexualidad. El nombre de Ninti quiere decir señora de la costilla y señora de la vida. Esta tradición del segundo milenio antes de Cristo relaciona el nombre de Eva, Javá, con una diosa llamada Hebat o Hepat, considerada la diosa madre por excelencia. Las mujeres seguidoras de esta diosa eran consideradas mujeres sabias o ancianas. En Egipto, Eva era identificada con Isis, una antigua diosa que fue recuperada en el periodo helenístico, cuyo culto era popular en todo el mundo mediterráneo y que estaba relacionada con serpientes. Estas relaciones con la sabiduría y con un poder creador, la maternidad, revelan el trasfondo de poder de las diosas de los orígenes. Por eso, situada en su contexto, la mujer de Génesis 2:3 evoca un trasfondo que vincula la figura femenina con diosas y protagonistas de mitos relacionadas con la sabiduría, la creación, la maternidad y la fecundidad, la cultura y la dimensión sexuada de la realidad. El otro gran referente mítico de Génesis 3 es la serpiente. En los mitos de Oriente Próximo antiguo es un símbolo polivalente relacionado con la eterna juventud debido a su característico cambio de piel. En el poema de Gilgamesh, la serpiente es una ladrona que roba al protagonista la planta de la vida. Es también símbolo del caos. El monstruo marino ugarítico Leviatán era representado como una enorme serpiente. Y en el contexto cananeo se la consideraba a la serpiente símbolo de fecundidad y de fertilidad. Estos referentes míticos del contexto y las asociaciones de los símbolos del relato sobre la primera mujer dan que pensar. No convierten a Eva en un mito, pero la hacen mítica. El narrador lo que hace es que propone una desmitificación, porque tanto la mujer como el varón son criaturas de Yahvé, no son dioses, solo semejantes a Dios. Pero de esta desmitificación no puede deducirse una descalificación de la mujer. La desmitificación consigue lo contrario, o sea, consigue que todos los rasgos que se habían proyectado en las distintas diosas, alejados de la vida humana y de las mujeres corrientes, atemporales y deslocalizados, sean asumidos por la mujer concreta llamada Eva, que en el capítulo 4 ya formará parte de la historia en el tiempo y en el espacio. Así, para las mujeres, la figura narrativa desmitificada de Eva es su gran referente, no solo la madre y la compañera sexual del varón, sino la figura que se parece a Dios, la que con su deseo, su curiosidad, capacidad de riesgo y opción libre
nos introduce en la fase madura de la humanidad. Y ahora paso a hablar un poco de Moisés, que es el protagonista masculino del libro del Éxodo y forma parte de los fundamentos del pueblo. Los descendientes de los hebreos se miran en el Éxodo y en Moisés para reconocerse como israelitas. La narración de la infancia de Moisés tiene numerosos paralelos en la historia y en la literatura antigua, comenzando por el motivo, el leitmotiv, ¿no?, de un niño expuesto, un héroe salvado que se convierte en líder, como es el caso de Sargón de Akkad, el más cercano quizá a este relato, pero también el caso de Hércules, de Edipo, de Rómulo y Remo, de Ciro de Persia, entre otros. Recordamos brevísimamente la historia. Un rey egipcio paranoico, faraón, que teme y oprime a los esclavos hebreos, decreta el exterminio de los machos hebreos recién nacidos, pero no de las hembras. Las parteras egipcias, con astucia y compasión, desobedecen la orden real y al ser descubiertas son amonestadas. Uno de esos niños en peligro es salvado por su madre, su hermana y la mismísima princesa que transgrede el decreto real de su padre. Esta lo adopta y lo cría en la corte como un egipcio. De mayor, Moisés sale y ve la situación de su pueblo de origen e intenta salvarlo matando a un capataz que maltrata a un esclavo hebreo. El rey entonces lo persigue y Moisés tiene que huir. En su huida conoce a la que será su mujer y a su suegro Jetro, que ha oído hablar del Dios de Israel y que se lo cuenta. En este contexto tiene lugar el episodio en el que Yahvé le encomienda la verdadera liberación del pueblo, con lo de la zarza que no se quema, etc., ¿no? Salta a la vista el papel fundamental de las mujeres en la vida y en la personalidad de Moisés, hasta el punto de que cuando intenta ejercer de varón alfa, pone en peligro su vida y el plan divino sobre el pueblo, cuando mata al egipcio, ¿verdad? Moisés es un personaje marcado por lo femenino. Es presentado con elementos míticos y a la vez es desmitificado por su condición de héroe y de antihéroe. Psicólogos como Otto Rank han estudiado estos primeros capítulos del Éxodo al tratar los relatos de las infancias de los héroes. Rank propone 7 rasgos típicos. El primero, la descendencia de la alta nobleza, suele ser hijo de un rey. El segundo, el origen lleno de dificultades o precedido de dificultades. Tercero, una profecía u oráculo contra el nacimiento. El cuarto, el abandono a las aguas en un recipiente. El 5, es salvado o recogido por animales o por gente humilde. El sexto, es amamantado por la hembra de algún animal o por alguna mujer de modesta condición. Y el séptimo, el descubrimiento posterior de su origen noble, en la venganza de su padre y el reconocimiento de sus méritos. El autor describe las diferencias entre este esquema típico, ¿no?, y el caso concreto de Moisés, que también estudia, pero va diciendo lo que se parece y en qué se diferencia, pero no explica su sentido. El mismo Rank dice que el héroe siempre debe ser interpretado como un yo colectivo, dotado de todas las excelencias. Las inversiones y las diferencias son datos que deben interpretarse en el contexto en que fueron escritos. Las diferencias del relato del Éxodo respecto a otros héroes son las siguientes. Moisés no desciende de la nobleza, sino de esclavos. Este rasgo sirve a los propósitos teológicos del texto y habla del poder desde el no poder. Sus orígenes humildes constituyen una marca de identidad del pueblo. Aunque es obvio que Moisés tiene un origen lleno de dificultades,
no hay profecía u oráculo contra su nacimiento, sino un decreto del faraón que lo incluye y lo condena a muerte antes de nacer, con todos los demás, ¿verdad? De forma que el relato bíblico convierte en historiográfico, es decir, porque hay una norma imperial, el recurso mágico religioso que sería el oráculo. Lo distintivo es que Moisés no recibe esta amenaza de forma singular, sino como miembro de un pueblo condenado como varón a morir para no entrar en conflicto con el poder del faraón, el varón por excelencia. La amenaza compartida es significativa, lo es para la identidad de Moisés y para su rol. Moisés es especial en la medida en que representa al pueblo, y esa cualidad representativa, unida a su origen humilde, le hace un líder atípico que no le permite absolutizar jamás su poder ni abusar de él, sino solo intervenir como mediador entre la verticalidad de un Dios trascendente y la horizontalidad de su pueblo. Ser mediador le mantiene dividido y tenso, en búsqueda constante, en camino y expuesto. La exposición a la muerte, signo de su vulnerabilidad, será una marca de identidad. Si hay un líder vulnerable y débil en Israel desde su nacimiento hasta su muerte, ese es Moisés. Abandonada a las aguas, como el resto de los héroes, Moisés se diferencia de ellos en que vive personalmente la posterior experiencia de su pueblo. Moisés es recogido por personas nobles, no animales, invirtiendo así el cliché de la convención literaria, que es aquí más profundo. La ironía del relato indica que la nobleza atribuida a la realidad externa, al origen no libre de cada persona, está más bien en un corazón capaz de conmoverse. Y esto solo se pone de relieve en los hechos, más allá de su ascendencia, sea humilde o no. El narrador, en efecto, muestra a la hija del faraón más fuerte que al padre y a la compasión que ella tiene más eficaz que los decretos y leyes. La historia así no aparece como la sucesión de hechos externos y regidos por leyes de Estado, sino como la posibilidad de convivir humanamente en la diferencia de pueblos y culturas. El poder, según la princesa, parte de la fuerza y calidad de los sentimientos que impulsan decisiones y comportamientos. Por tanto, los cambios de la historia se deben a estas fuerzas aparentemente ocultas, pero sumamente potentes. Moisés es amamantado por una mujer de humilde condición, pero a diferencia de la convención, esta mujer es su propia madre, de forma que la identidad israelita del héroe está bien fundamentada. La convención habla de un conflicto de poder padre-hijo y fundamenta el parricidio como la venganza del frustrado intento de filicidio. Este elemento es inexistente en el texto, puesto que la confrontación de poderes se da en el orden de los pueblos. El padre de Moisés es irrelevante en el relato, el padre biológico, pues el narrador presenta al héroe básicamente como hijo de mujeres, salvado por mujeres y marcado por sus expectativas de vida, de forma que la marca femenina identitaria es de aparente debilidad y vulnerabilidad. Moisés se venga del faraón, su padre adoptivo, por medio de la ironía, ya que es el mismo faraón quien conduce luego a sus tropas a la muerte eh, en, el, en el Mar Rojo, ¿no? No Moisés. El reconocimiento del que habla la convención del mito no es para Moisés, sino que es para Dios, el Dios del pueblo,
el mismo al que acaban reconociendo y confesando el faraón y Egipto como el verdadero Dios. El auténtico conflicto con su padre adoptivo tiene lugar en el capítulo 2, cuando sale de la corte y se encuentra con sus hermanos de etnia y ve la injusticia que hay, ¿no? La historia de Moisés está atravesada por múltiples elementos arquetípicos, desde las aguas primordiales hasta su segundo nacimiento, pasando por la supervivencia, la dependencia en situaciones de extrema vulnerabilidad, el cuidado, la fuerza de las emociones constructivas, como la compasión. La lectura de las historias de la infancia de Moisés, con sus rasgos legendarios y sus características únicas, permite percibir en su conjunto y en numerosos aspectos particulares lo universal, aquello en lo que podemos reconocernos todos. Esto incluye lo culturalmente asignado como masculino y como femenino, pero tales historias ofrecen la alternativa más humana, que será la que predomine en el resto del libro del Éxodo y configure el verdadero perfil del protagonista. Moisés es una figura de lo humano. En numerosas culturas antiguas, India, Sumeria, Babilonia, egipcia, griega, china, las aguas primordiales forman parte de los relatos cosmogónicos. Ellas son un símbolo matricial, el arquetipo por excelencia para sugerir la idea abstracta del flujo de caos original, de indiferenciación y de anarquía anterior a la aparición de formas creadas, mares y océanos, pero también de aguas canalizadas, como los ríos o la lluvia. La fuerza de la vida y el nacimiento suelen ir unidas a las aguas marinas y a las diosas que lo habitan o que las hacen surgir, ¿no? En el proceso de simbolización de las aguas primordiales, podemos rastrear la experiencia misteriosa del origen de la vida humana. Se trata, en definitiva, de aquellas aguas prisioneras en el cuerpo de las mujeres, cuya liberación liberan a su vez la vida preparada ya para salir al mundo. Es decir, cuando se rompen aguas o se rompe la fuente, hay muchas maneras de decirlo, ¿verdad? En el vocabulario popular, arcaico y actual, abundan los términos de liberación. El nombre de Moisés se vincula expresamente con las aguas y con la liberación. Son las aguas del útero que se rompen para abrir el canal de la vida, pero también las aguas del río que transportan al niño en la cesta y lo retienen en el cañaveral hasta que lo rescatan de las aguas canalizadas. Tanto la analogía con el parto como con la fecundidad de la naturaleza han asociado las aguas primordiales a las mujeres y a lo femenino. En el relato de la infancia de Moisés existe, por tanto, una rica condensación simbólico-mítica que asocia en diferentes niveles las aguas primordiales ya liberadas y los dos nacimientos del héroe, que remite al relato de la creación en Génesis 1. De hecho, el Éxodo empieza recordando todo lo sucedido en el Génesis. Esta marca de agua en el nacimiento de Moisés se remonta a las parteras egipcias, que ayudan a liberar el canal de agua de las mujeres hebreas para el nacimiento de sus hijos e hijas. Las palabras irónicas de justificación con que las parteras responden a la pregunta del faraón de por qué han dejado vivir a los niños hebreos expresan la fertilidad de las hebreas. Así el narrador del Éxodo cimenta simbólicamente la fuerza de la vida del paradójicamente débil héroe Moisés en la gestión de las mujeres. Para Moisés, las aguas primordiales
portan una doble experiencia. La reiteración del útero, simbolizado en la cesta, metáfora del seno materno, preparada para que las aguas sustenten al niño. El término hebreo para cesta es el mismo utilizado en Génesis 6:8 para hablar del arca de Noé. Y es que hay un cierto paralelismo con Noé, expuesto en el arca a las aguas para propiciar una recreación cósmica, un segundo nacimiento a la realidad que es, amenaza y riesgo por un lado, pero también posibilidad creativa por otro. Es un símbolo de índole dramática. Aunque se trate de una simple cesta, su posición sobre el agua la convierte en una barca que puede salvar o naufragar. En este sentido, la cesta barca es también un símbolo de intimidad que incluye la acción maternal de las aguas de mecer al niño, sustituyendo de este modo los brazos maternos que acunan y proporcionando seguridad acogedora. Moisés, expuesto a las aguas en una cesta arca, evoca una recreación o un segundo nacimiento, como aparece en las representaciones míticas del arquetipo del héroe. En este sentido, las aguas ya no son solamente aguas primordiales, sino las del diluvio, es decir, aguas regeneradoras de la vida en peligro. Para el público lector de la Biblia, la evocación del arca y del diluvio, sin dejar su ambivalencia, queda asociada a la salvación y a la posibilidad de comenzar de nuevo. Las aguas, en efecto, son un símbolo ambivalente, a la vez lugar de inicio de la vida y lugar de muerte, es decir, la unión de opuestos. El Nilo es para Egipto un río ambivalente, garantía de fertilidad, pero también de muerte en la sequía y en las inundaciones. Sacralizado es proyección de la ambivalencia percibida en los inicios de la vida que porta cada mujer en su seno. En el caso de Moisés, cuando el niño ha nacido y tiene una mínima autonomía, la madre, en un gesto paradójico, lo expone a las aguas para salvarlo. Su condena a muerte por vivir lo lleva a una nueva exposición. Esta misma ambivalencia se va a producir en el relato del paso del mar. Pero en su historia individual, y típica sin duda, se encuentra una inversión, pues cuando intenta afirmarse para eliminar la condición esclava y oprimida de su pueblo, lo hace mediante la violencia mortal, quedando marcado por la sombra del asesinato. No, el héroe es un antihéroe y es un poco sinvergüenza en ese sentido. Las relaciones míticas con la madre, naturaleza, hay que combinarlas con las decisiones y las acciones políticas de las parteras, la madre y la hermana de Moisés, y por supuesto con la desobediencia civil de la hija del opresor. Las mujeres de su infancia actúan en la naturaleza como sujetos inteligentes, astutos y arriesgados, es decir, como agentes políticos. Moisés, libertador liberado, es un héroe activo y pasivo, masculino y femenino, en quien se pueden explorar paradojas interesantes que lo sacan de la dualidad, pues a lo largo del libro del Éxodo es activamente pasivo y pasivamente activo, así como femeninamente masculino y masculinamente femenino. No es el héroe y líder superior y perfecto que funda la religión hebrea, ni el varón alfa que lleva a cabo las gestas impresionantes que se esperaría del estereotipo del liberador. Las historias del libro, sobre la base de los avatares de su nacimiento, asentado en mujeres, lo muestran como alguien traído y llevado por Dios, cansado de su tarea, quejumbroso
de hacer de madre de un pueblo que lo mismo quiere la libertad que volver a la esclavitud, con dificultades para expresarse, que tiene que delegar en su hermano Aarón, y condenado a no disfrutar de aquello que más anhela, la tierra prometida. La figura de Moisés, impregnada de elementos míticos y de símbolos universales, ha sido transmitida por el patriarcado como símbolo varonil y patriarcal por excelencia. Basta con visitar la escultura de Miguel Ángel, musculoso, casi airado, y con las tablas de la ley. Vamos, nada parecido al Moisés del Éxodo, pero por desgracia es el que ha permanecido. Bien, y vamos ya con el paso del mar, el tercer elemento del libro. En el libro del Éxodo hay un acontecimiento, a partir del capítulo 14, impregnado de elementos míticos y sobre todo de símbolos. El paso del Mar Rojo de los israelitas perseguidos por el ejército egipcio. Yo solo me voy a fijar en ese elemento y de forma breve. El más interesante, desde mi punto de vista y en este contexto, es el símbolo y elemento mítico del parto. Cuando Israel entra en el mar, este se abre creando dos murallas verticales que propician un camino. El pueblo está por nacer y atraviesa el canal de las aguas para llegar a la otra orilla como un Israel recién nacido a una nueva vida libre. Ya no es Moisés quien nace dos veces, sino el pueblo. La matrona directora es Yahvé, pero no la ejecutora del parto, que es Moisés. De nuevo encontramos las aguas de las que ya me ocupé y por tanto de las que no voy a hablar. Deseo subrayar que las aguas que comienzan siendo las del Nilo se convierten ahora, hablo del libro del Éxodo, ¿no? Se convierten ahora en las aguas del mar. De lo individual pasa a lo colectivo en un proceso de amplificación. El niño Moisés era colocado sobre la superficie de las aguas en una cesta bien preparada, evocadora, como he dicho, del útero materno. Y aquí el pueblo toca fondo y en un efecto original y paradójico, las aguas se convierten ellas mismas en canal de nacimiento. Por lo tanto, las aguas matriciales ya no son superficiales, sino profundas. En ambos relatos existe planificación y cálculo, pero el riesgo del segundo se percibe mayor y más intenso que el primero, o sea, en el mar, ¿no? Al niño en la cesta lo recoge una mujer y al pueblo lo acoge la tierra desértica, presentada como camino hacia la tierra prometida. Los paralelos también se perciben en este tránsito. Moisés se prepara en un contexto ajeno al propio, que no obstante le dejará profundamente marcado, y el pueblo se prepara para alcanzar su destino, tierra prometida, en un contexto ajeno, el desierto, que también le va a dejar una profunda huella en su identidad colectiva. Además del nacimiento, las aguas del mar simbolizan la muerte. Las aguas nocturnas simbolizan un Egipto muerto para Israel, quien ha escogido nacer al desierto del Sinaí. Es un mar que sepulta al ejército y, por tanto, a los símbolos del poder y de la tiranía de un pueblo sobre otro. La Ruaj divina convierte las aguas maléficas en obedientes, pero una vez cumplida la travesía de Israel, vuelven a su ser. Destaco el uso creativo de las imágenes y paradojas que aportan una gran originalidad al símbolo matricial de las aguas. La paradoja de las murallas verticales de agua a ambos lados del camino seco, además de condensar símbolos relativos al espacio y la materia, sugieren
un ordenamiento inaudito de las aguas marinas. La capacidad de tales aguas, por sí mismas caóticas, de ordenarse de una determinada manera, desafiando la propia naturaleza, se muestra al público lector u oyente como un estímulo potente para la interpretación. El relato, dentro de un contexto religioso y teológico, lo interpreta como ruaj o viento divino, como ejecución por obra de Moisés de un mandato de la divinidad. En el momento de la apertura de las aguas se dan cita los 4 elementos, 3 de los cuales se hacen explícitamente presentes: el agua, el aire con el viento divino, la tierra seca del camino. El fuego queda como trasfondo en el símbolo de la nube. Se concita así no solo a las aguas, sino al cosmos, ofreciendo un marco universal a una gesta particular. El viento o ruaj en el paso del mar se suma a los otros elementos cósmicos. El relato es un fenómeno natural y teológico que lleva a cumplir el proyecto de libertad del pueblo. Es movimiento y energía, ocupa el espacio y sostiene la vida, pues sin el aire es imposible la existencia del ser vivo. Es invisible, pero perceptible en sus efectos. Puede ser purificador o contaminante, refrescante o abrasador. Arrastra objetos y sensaciones, olores, sonidos, y lo mismo puede orientar que desorientar. Simboliza la vida, el espíritu, la fuerza, el dinamismo, la libertad y la autonomía. En la Biblia se manifiesta al comienzo mismo de la creación, como dije antes, en Génesis 1 y en Génesis 2 como aliento vital divino comunicado directamente por Dios a la boca y la nariz del ser humano. Es el viento que seca las aguas del diluvio para que el caos deje paso a la recreación de la vida cósmica y humana. Y en el Éxodo es el que ejecuta la orden divina por la mano y el bastón de Moisés. Este viento o ruaj, tan natural como divino, es una imagen que condensa multitud de símbolos, algunos enumerados ya, ¿no? Y otros más, de forma que casi parece una personificación de la divinidad, la que sostiene las aguas como murallas y mantiene el camino seco, la que abre paso al pueblo y lo cierra a los enemigos, el espíritu que conduce y orienta en la dirección de la vida, que propicia el nuevo nacimiento, la vida libre del pueblo. La nube, tan presente en toda la Biblia, es portadora de riqueza simbólica condensada. En el relato del Éxodo aparece como una columna, la columna de nube, con una forma espacial determinada, que difiere de la manera en que se manifiesta ordinariamente. La nube ocupa un espacio superior y horizontal y se mueve constantemente por efecto del viento, de manera que a veces resulta previsible si sea densa y descarga la lluvia, o imprevisible si, creyéndola cerca y portadora de buenas o malas noticias, según sea la lluvia, benéfica o tromba, ¿verdad?, se aleja, así como por su forma cambiante y caprichosa, ¿no? La presencia de nubes oscurece el día, por lo que es símbolo matizado de tiniebla al interponerse al sol. Puede ser símbolo de protección o de amenaza. En el ámbito religioso aparece ligado a la trascendencia y a la teofanía. En el paso del Mar Rojo, la columna de nube es guía y protección para el pueblo, según sea de día o de noche. De noche, una columna de luz. Para Egipto es impedimento y oscurecimiento. La columna hace las veces de columna militar egipcia. La misma frase columna de nube es paradójica, porque une realidades antagónicas y opuestas,
la fluidez y la consistencia, la fragilidad y la fuerza, la luz y las tinieblas, la movilidad e inconsistencia y la fijación pesada de la columna. Y tiene una función y significación simbólica tanto femenina como masculina. Evoca la verticalidad fálica y también la densidad benéfica horizontal y protectora. La tiniebla no es la primera vez que aparece en la Biblia hebrea. La del paso del mar evoca la tiniebla que precede a la creación, un símbolo pre-cosmogónico o prenatal que antecede a la manifestación de las cosas creadas y reconocidas gracias a la luz. Evoca el inconsciente y en el campo semántico del nacimiento apela a esa experiencia antropológica del tiempo pasado en la oscuridad del útero materno. La criatura solo se manifiesta al dar a luz. Se forma en la tiniebla, pero solo se reconoce en presencia de la luz. La tiniebla inconsciente es, por tanto, una matriz creativa cuyo trabajo de formación y de configuración requiere la lentitud y la espera oportuna cuando llegue su momento. Pero no deja de ser un impedimento, pues la oscuridad no deja ver claro. No deja ver a la criatura no nacida, ni a quienes están en torno. La tiniebla no permite a Israel ver claro, ni tampoco hacerse visible hasta que sale el sol por la mañana al alba y nace en la orilla oriental con el amanecer. Entonces el pueblo ve y se manifiesta como tal ante Egipto y ante el faraón fracasado. En el ámbito antropológico, la oscuridad evoca el mundo de los muertos y no solo el tiempo de los sueños. No obstante, en la Biblia la tiniebla nocturna es con frecuencia paradójica, pues Yahvé se manifiesta y se revela a menudo en la noche, en y a través de los sueños. Los símbolos e imágenes que evocan elementos míticos y parte de los mitos, luz, tiniebla, nube, agua, tierra, fuego, viento, nacimiento y muerte, renacimiento, dan profundidad al relato del paso del mar, dotando a la dimensión histórica y política de rasgos universales, en parte porque proviene de otros mitos y en parte por la función que desempeñan en algo tan universal como es la liberación e independencia de un grupo humano que aspira a convertirse en pueblo. Concluyendo, los mitos han sido y son un referente para las culturas, los pueblos y los individuos. A las mujeres, estos referentes nos han llegado a través de la transmisión patriarcal. También los mitos y símbolos bíblicos. Recuperarlos en una perspectiva propia, feminista, es un deber, porque necesitamos tener, por una parte, nuestros propios referentes y por otra, porque es justo rescatar lo que el patriarcado nos arrebató. Esta recuperación para las mujeres es obviamente también para todos. Aquí yo solo he podido señalar algunos ejemplos de manera sintética, sintetizada y por tanto breve, pero hay mucho que hacer al respecto. El caso de Eva es el más flagrante, pero también es muy importante rescatar al Moisés femenino y a los símbolos femeninos del paso del mar. Así que nada, tendremos que seguir. Muchas gracias. Bravo, Mercedes, bravo, bravo, bravo por esta exposición tan maravillosa, como siempre, tan lúcida, tan llena de sabiduría y tan enriquecedora para cada una de nosotras. A mí me gustaría retomar un poco estas palabras, ¿no?, tuyas en el libro, en la página 32, en donde dices toda esta serie de equívocos entre el humano genérico, el varón,
la relación entre los géneros, que son explicables en textos antiguos de trasfondos míticos, entre cuyas leyes literarias se encuentra la ley de la condensación, ha sido utilizada hasta hoy como uno de los pilares culturales y religiosos del patriarcado occidental para legitimar la sumisión de las mujeres a los hombres y para apoyar la supuesta secundariedad jerárquica inferior de su condición humana. Y estas palabras, bueno, son un poco un resumen de todo esto que nos has explicado, pero unas palabras que duelen en lo más profundo, Mercedes, porque yo, en caso personal, me siento como una tomada de pelo, ¿no? Como decimos en esta forma casual que utilizamos, a la hora que nos acercamos a Biblias, por ejemplo, esta, ¿no? Que se dice una Biblia pues, exegética, que tiene traducción, dice versión crítica sobre los textos hebreos, arameos y griegos, ¿no? Y que podrías decir es una Biblia confiable, ¿no? Pero que cuando llegas a, a los A las textos de traducciones. Génesis 1:27 o 2:7, traducen a ese género indiferenciado o terrícola, como tú le nombras, por hombre, ¿no? Y que continuamente ese término hombre está desde el inicio como que Dios creó al hombre, ¿no? Y desgraciadamente como dices, esto ha causado un dolor no nada más en el cristianismo, sino que en prácticamente yo creo que todas las religiones vivimos este misma estigma, las mujeres, de ser el origen del mal, del pecado y además ser creación segunda. ¿A qué le atribuyes tú este error? Puede ser un error de traducción, puede ser una... o sea, es que hay como algo macabro dentro de todo esto. ¿Cómo lo explicas en breves palabras, Mercedes? ¿Qué podrías decir tú al respecto? No lo sé, yo creo que se ha escrito mucho sobre este tema que en realidad estás preguntando por el origen del patriarcado, ¿no? Y se ha escrito mucho y no se ha llegado a ninguna conclusión. O sea, quizás lo más aproximado sea, tenga que ver con el poder generador de las mujeres. ¿Eh? Es decir, el hecho de que las mujeres den la vida, ¿eh? Y que de antiguo, hasta hace bien poco, ¿no? No se conociera el papel del hombre en la generación, pues ha hecho que se le dé, que se sepa el poder tremendo que tienen las mujeres, que no comparten los hombres porque ellos no sabían que tenían su parte, ¿no? Y que, bueno, pues hayan querido, pues, dominar eso. O sea, eh, como eliminar ese poder, ¿no? Frenarlo, intentar que fuera lo menor posible, ¿no? Y bueno, pues ahí hay también fases, ¿no? O sea, qué sé yo, se sabe que cuando pues había eso, sociedades nómadas, por ejemplo, ganaderas nómadas, había como mucha más reciprocidad, no sé si igualdad, pero reciprocidad, ¿no? En cambio, cuando se asientan ya las comunidades, los pueblos agrícolas, pues hay un mayor reparto de roles. Entonces, a la mujer se le asigna un papel, entre comillas, más pasivo, ¿no? Porque tiene que cuidar a la progenie y eso no lo puede hacer, lo puede hacer el varón, pero en general lo hacen las mujeres, ¿no? Que son las que gestan, paren, etcétera, ¿no? Amamantan, que lleva un tiempo, etcétera. Por ahí van un poco las cosas, ¿no? Lo que ya no tiene sentido, o sea, y eso, bueno, pues se puede entender, se puede entender. No se puede justificar, ¿eh? Pero sí se puede entender. Lo que ya no se puede ni entender, ni justificar, ni nada de nada, es que eso siga ocurriendo.
eso es lo que ya es increíble, o sea, no cabe en la cabeza humana, porque eso de tener que estar continuamente demostrando, ¿eh? que además de ese poder tenemos muchos otros como seres humanos, ¿eh? Después de que los hombres ya saben que ellos tienen también un papel, que quieren o no ejercer en relación con la generación de la vida y el cuidado de la vida de los descendientes, ¿verdad? Eh, ya no tiene sentido querer atribuirse todo lo que supone poder y privilegio. No tiene ningún sentido, pero esto es ancestral. Entonces, yo qué sé, yo creo que quedan generaciones, porque estamos viendo cómo retroceden las cosas, las sociedades y cómo, porque claro, el feminismo tiene que ver con la democracia y si no hay democracia, pues el feminismo se retrocede muchísimo, ¿eh? No hay posibilidad, o sea, ahí tienes a Irán, poner un ejemplo, ¿eh? El retroceso que ha pegado, o Irak, el retroceso que ha pegado tan tremendo, cuando ya habían avanzado una barbaridad, incluso más que sociedades occidentales. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Quiere decir que esto va y viene, y nunca podemos dar por hecho ni por conseguido algo que hay que estar trabajando continuamente. Yo comprendo que esto es muy pesado, Sí, es muy pesado. Y de verdad, muy cansado, es muy claro. cansado. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo que no tiene sentido, o sea, que es irracional, porque no está en el nivel de lo racional. Ujú. Si racionalmente ya se reconoce, están otros niveles, y eso necesitan mucho tiempo, generaciones y generaciones en este ir y venir de avance, retroceso, y siempre que no permitamos que los retrocesos sean muy grandes, porque entonces lo vamos a perder todo. Claro. Sí, bien Y interesante, Mercedes. Aquí tenemos, no sé, Ana Sofi, si quieres recuperar algo de Facebook, si quieren ir levantando la mano aquí en el espacio de Zoom para hacer alguna pregunta o comentario, bienvenidos. Tenemos también algunos comentarios en el Zoom. Ana Sofi, te dejo. Hola, sí, pues nada más recalcar que tenemos gente de muchísimos lugares, entonces pues sería muy importante mencionarlos. Hay gente de la Ciudad de México, de Puerto Rico, de San Juan, de León, de Pamplona, de Buenos Aires, de Carlos Paz en Argentina, de Puebla, de Paraná, de Toluca, Tabasco, Castilla de la Mancha, Galicia, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y Madrid. No sé que nos están escuchando de muchísimos lugares y pues tenemos algunos comentarios aquí en el Zoom. Bueno, mucha gente agradeciéndote, Mercedes, por esta gran exposición. gracias. Aquí Mercedes López de Sevilla dice que brillante, un placer escucharte después. Y ya, bueno, y esos son los comentarios aquí. Voy a checar a ver si hay Mira, si preguntas. quieres, yo recupero los de Facebook. Están diciendo que, bueno, que quieren comprar el libro, que cuál es la portada, que dónde se vende. Y también dicen que pues les ha gustado muchísimo la charla, excelente exposición, dice Sara González, muchísimas gracias. Esperamos adquirir el libro pronto en Puerto Rico. Y bueno, también aquí nos está acompañando Luz Galilea también, que le gusta mucho el personaje de Miriam. Y bueno, pues dice María Rosa Vigna, la lectura literal y patriarcal solo refuerza el patriarcado religioso y social. Gracias por abrirnos al conocimiento. Este conocer, entre comillas, nos acerca al Espíritu de Dios en la Biblia. Gracias. Y Luz Galilea dice, las mujeres con sus valores bien ordenados dan prioridad a la salvaguarda de la vida, se muestran responsables ante lo más alto y no sumidas a leyes injustas.
No sé si aquí en el Zoom alguien quisiera participar. Aquí está Marta Eugenia, bienvenida. Estás levantando la mano, puedes prender tu micrófono. Hola, muy buena tarde desde Ciudad de México. Un gusto estar aquí en esta reflexión. Quiero felicitar a Mercedes por es tanto lo que nos invitas a reflexionar acerca, y eso que nada más es un breve tiempo, que realmente sí es necesario de mi parte leer el libro e irlo analizando detalladamente para ir sumando esos aspectos importantes que marcas. Yo creo que decir un poco más sería redundar sobre lo mismo, pero yo sí quisiera aportar algo. Tú me dirás si es adecuado o no. Necesitamos releer las escrituras desde un punto de vista, ¿cómo decirlo? No podemos leerlo como mujeres desde un punto de vista neutral, no, ni tampoco los varones desde un punto de vista neutral. Eso no se puede porque tenemos una naturaleza y cada uno lo podemos leer desde como varones y como ¿Dónde mujeres. está la tuya? Estaba. La tuya. Pero sí importante el tener la apertura para poder releer, para poder dar pie a una interpretación desde desde otro ámbito. Y eso para mí se me hace muy laborioso y necesario. Y necesario. ¿Por qué razón? Porque tenemos, como dijo Andrea, ella explicó de la edición de esa Biblia y que se toma como algo serio, y lo es, pero lo es bajo solamente una perspectiva. Y lo que nosotros necesitamos es abrirnos a ver la otra perspectiva y en determinado momento yo creo, Mercedes, congeniar las dos perspectivas y realmente permitir que lo que Dios Espíritu Santo es, surja para beneficio de todos. Muchas ¿Tú qué gracias. opinas, Mercedes? Sí, bueno, yo creo que hay muchas lecturas de estos textos. Lo interesante de los textos bíblicos es que la mayoría de ellos son muy abiertos y admiten pues diferentes interpretaciones. Entonces, claro, el problema es que hasta ahora hemos tenido como una sola línea, por así decirlo, ¿no? O una línea predominante, pero ya desde el siglo pasado tenemos líneas muy diferentes, o sea, perspectivas que aparecen incluso en documentos del Vaticano, ¿no? De la Comisión Bíblica Internacional, la Biblia, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, en donde dice la cantidad de perspectivas desde donde se puede leer la Biblia, desde las perspectivas contextuales, que son muchas, ¿no? Desde las perspectivas feministas, que también la incluye, la perspectiva histórico-crítica, la perspectiva narrativa, o sea, hay como muchas perspectivas que tienen que ver con los métodos y los contextos. Entonces, creo que no hay que reducir las interpretaciones de la Biblia a una sola, ni a una predominante. Sin embargo, sí que conviene, que es lo que hemos hecho pues, las exegetas feministas, ¿no? Resaltar aquellos elementos que se han pasado por alto y sobre todo aquellos que nos han hecho daño a las mujeres. Pues, por ejemplo, ¿por qué, eh? ¿Por qué hemos preferido en la tradición eclesial la interpretación de los padres de la Iglesia de una Eva, la madre de todos los males del mundo, ¿eh? Y de una
antropología negativa, porque todos somos caídos, y necesitados de redención de una manera concreta, y sobre todo las mujeres, en lugar de ir a los textos bíblicos y ver que te dicen muchas más cosas, que no dicen eso. Es que de verdad no dicen eso. Es que el término pecado solo aparece para hablar del asesinato de Caín y Abel, de Caín a Abel. Entonces, no se puede hablar de pecado ni de pecado original, que no, ni se puede hablar de naturaleza caída, pero ¿qué es eso? Que el paraíso perdido no es más que la salida, digamos, del útero. ¿A qué? A la historia. Es decir, el feto que está en el útero está en un paraíso, donde todo es maravilloso, donde todo, o sea, se va formando y todo se le da hecho. Pero luego, una vez que sale, es autónomo y empieza también un proceso diferente. Bueno, pues algo parecido, mutatis mutandis, o sea, no se puede tomar al pie de la letra, pero para entendernos, ¿no? Es decir, que no, porque además son relatos míticos. Y eso ya está dicho desde el siglo XIX. Bueno, incluso desde finales del siglo XVIII. Por Dios, que ya tenemos casi 3 siglos diciendo que son relatos míticos, que no se pueden entender como relatos históricos. Pues nada, se siguen entendiendo como relatos históricos. Y además, bajo la perspectiva de la interpretación de algunos padres de la Iglesia, que no todos. Y eso nos ha hecho mucho daño. Y a las mujeres, como dije antes, inconmensurable. Un daño inconmensurable para nuestra autoestima, para nuestra condición de ser humano. Seguimos siendo humanas de segundo orden. De segundo orden. O sea, no hay más que mirar todas las tratas de mujeres y de niñas. O sea, es que son muchísimo más que todas las demás y muchísimo más antiguas. Claro, es que ahí hay algo que dice, bueno, estamos degradadas, bueno, porque como no valemos lo mismo, claro, eso lo llevamos ahí como una marca a fuego, como si fuera un ADN. ¿Cómo se lucha? Bueno, de muchas maneras, pero también con la Biblia en la mano, pues leyendo los textos con lo que dicen los textos en sus idiomas originales, con lo que dicen los textos. Luego ya, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero, pues yo, pues, por ejemplo, todo el tema del castigo divino, etcétera, se ha interpretado como un RIP, como una especie de juicio. Bueno, pues hay también muchos elementos, porque es que es muy rico. Hay muchos elementos de la literatura sapiencial, porque la redacción es muy tardía, aunque los materiales literarios son muy antiguos, antiquísimos, míticos, y de otros pueblos, es decir, herederos también de otros pueblos. Sin embargo, la redacción es muy reciente. Por tanto, se ha podido incorporar mucha de la tradición bíblica, digamos, reciente, entre ya la sapiencial. Es decir, son enormemente ricos. Y claro, se han reducido y se han dejado a un nivel tan pobre, tan pobretón, ¿no? Y tan esquemático y además tan normativo, moralizantes, cuando no tienen nada que ver con la moral, por Dios. Nada que ver. Que claro, te da mucha rabia, por lo menos. Rabia, por lo menos. Claro que sí. Luisa, tienes la manita levantada. Adelante, Luisa. Desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Mercedes, como siempre.
Este, yo me he quedado pensando en algunas cosas de las que dijiste y además me retumban en toda mi formación feminista, ha sido de la mano de Rita Segato y de sus investigaciones con violadores y la certeza de que todos los actos de violencia son actos de eh, ser aceptados por los pares, o sea, son actos que se relacionan con los pares masculinos, no con con el deseo de la mujer. Sin embargo, ahora en todo este relato y lo que vas diciendo, una cosa dos cosas me retumbaron. En primer lugar, la pregunta es la pregunta que se hizo acá, que vos dijiste no lo sabemos, ¿por qué se inventó el patriarcado? ¿De dónde nació eso? Y lo que me retumba es esto, hay, como dice Galeano por ahí, un miedo terrible, un Claro, miedo masculino terrible. Y ese miedo masculino terrible me parece en este momento que tiene que ver con que eso de la maldición de estar sujeto al deseo sexual no es lo que les pasa a las mujeres. Eso es bien típico de los varones. claro, O el patriarcado sea una especie de venganza terrible que desde la teta hasta el coito están siempre sometidos a las mujeres. Y entonces, no haber podido deglutir eso, ¿no? No haber podido deglutir eso, tener que hacer todo este invento. Por otro lado, yo de lo que me felicito de los movimientos feministas, no solamente de los movimientos feministas como tales, etcétera, ilustrados y demás, sino sobre todo de los hechos, son que las mujeres protagonizan enormes marchas hacia la paz y hacia la unidad y hacia dejar de pelear, como argentinas y chilenas encontrándose en la cordillera cuando había peligro de guerra con Chile, este, ahora mismo palestinas e israelíes, es decir, hay una especie de decir, bueno, basta ya, ya, ¿no? Pero en el sí, fondo, el miedo y esta vulnerabilidad masculina, yo por ejemplo, este, en clase, hablando de la dificultad que tenemos, sobre todo en castellano, con el lenguaje, este, el pequeño ejemplo que ponía era este. Bueno, si ustedes acá son, en este curso, 20 chicas y 3 varones. Si yo al final de la clase digo, bueno, chicos, para la próxima vez lean tal cosa, está todo bien. Si atendiendo el número de mujeres mucho más numeroso, yo dijera, bueno, chicas, para la próxima vez tienen que leer tal cosa, los varones se ofenden. sí, está claro. Y ese sentimiento de ofensa, que es un sentimiento de vulnerabilidad, me parece que hay que tirar la soguita para decir, bueno, basta, Sí. ya basta, no hay tal cosa. Bueno, El, gracias, el- Mercedes. nada, el problema es que, no sé, hay una parte que nos toca a nosotras, pero hay otra parte que les toca a ellos. Entonces, nosotros podemos ayudar, ¿eh? Yo siempre digo, a nosotras nos costó mucho rehacernos. Yo recuerdo mis tiempos, ¿eh? De feminista militante, ¿eh? Con aquellas reuniones interminables en donde no había elemento que no se tocara, que no se trabajara, que no te llevaras consigo, ¿eh? Para trabajarlo tú personalmente, ¿eh? Y que ibas cambiando, ibas cambiando, ibas cambiando. Y conforme tú cambiabas, pues claro, se notaba en el entorno y había una cantidad de conflictos enormes, ¿eh? Es decir, que tenía su consecuencia y decía, nosotras ya trabajamos esto y se sigue haciendo, ¿eh? Pues es que los hombres tienen que hacer su parte. Y ya digo, nosotros podemos estar a su lado y ayudarles si ellos nos piden ayuda. Pero es que hay una parte que les toca a ellos. Es verdad, que hay una parte también que nos toca o que les toca a las madres.
¿eh? Pero bueno, ese es otro tema y un tema muy complejo. Yo no voy a entrar ahí, ¿no? Pero también, o sea, que es que ahí hay muchos factores, muchos factores. Y no sé, o sea, es todo muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Así es, Pero pero sí, bueno, te agradecemos muchísimo, Mercedes, este tiempo que nos has regalado y sobre todo que nos has iluminado. Les recomiendo muchísimo el libro. Llévenselo ahora en este tiempo vacacional, quien tenga que tomar vacaciones, pero tómenlo muy en cuenta. Creo que vale la pena leerlo y releer la Biblia en este otro contexto, con esta mirada hermenéutica de la sospecha, ¿no? En donde, como dice Mercedes, ir buscando esos elementos que nunca se resaltaron, como esto de Moisés, ¿no? Que su vida inicia con mujeres, termina con estas mujeres también. A mí me encantó también toda esa parte del libro que es maravillosa. Y bueno, pues desearles muy felices fiestas a todas, a todos los que nos acompañan, a ti, Mercedes, especialmente, que la pases muy bien, que gracias. descanses, que estamos pendientes de Igualmente, publicaciones, que seguramente ya tendrás aún una ahí ya lista para el año que viene. Y desearles, les digo, muy feliz Navidad, muy feliz año 2024. Con este webinar terminamos este año. Volvemos el 11 de enero con otro webinar más con María José Arana y Mujeres Sacerdotes, con ese libro nuevo que acaba de sacar. Les abrazo muy fuerte, que tengan muy bonito mes y gracias, Mercedes, por estar aquí con nosotras y pues enseñarnos tanto. gracias a vosotras y feliz Navidad, felices fiestas, feliz año. Muchas felicidades. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, Ana Sofi, por Adiós, tu compañía. adiós, sí. Abrazos, gracias. Adiós a todos.